México no es tierra de saqueo. Yo creo que ese sería incluso un pensamiento que debiéramos estar difundiendo en las redes, de manera sistemática reafirmar ese planteamiento que hoy hizo el presidente de la República. Además, su intervención estuvo lleno de amor patriótico, de pensamiento patriótico, en el sentido de que él dio a conocer nuevamente, creo que es la tercera o cuarta vez, la carta que dirigió el presidente Adolfo López Mateos al pueblo de México cuando llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica. Ese también es un documento fundamental, es un documento corto que se leyó nuevamente y también, repito, es podríamos hasta decir, un poema de amor a nuestra patria, donde el propio presidente Adolfo López Mateos, como lo dijo hoy el licenciado López Obrador, llama a los mexicanos a que si llegasen otros gobiernos que entregasen este recurso energético a potencias extranjeras, los llama a no obedecer esa situación de entrega de este recurso fundamental a empresas extranjeras. Esto me recordó cuando, previo a la Revolución Cubana, algunos mariners norteamericanos fueron a orinar en la estatua de José Martí. Y eso provocó una reacción muy fuerte del pueblo cubano en contra de esa ofensa de un ejército intervencionista, que eran los mariners norteamericanos, a la estatua de José Martí. O sea, ahí se refleja el amor que se tiene por los héroes nacionales que lucharon por una patria independiente. Ahora el presidente de la República, de manera sistemática y reiterada, desde ayer, aunque lo ha hecho en todas las conferencias matutinas, pero está reafirmando ese amor profundo a nuestra patria. Y también yo quiero hacerle una propuesta a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, viendo, para que pudiéramos a través de las redes, también puede ser a través de unos pequeños volantes o de unos carteles pequeños, que pudiéramos publicar, nosotros lo vamos a hacer, pero hago esta invitación para que pudiéramos publicar el texto, que es casi media cuartilla, del pensamiento del licenciado López Obrador, que quedó plasmado en el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá sobre la defensa irrestricta de nuestros recursos energéticos, sobre la soberanía energética del país, sobre sus recursos energéticos. Esto viene muy a tono en este momento, ya que él habló nuevamente de la empresa Iberdrola, que incluso se ha dicho que va a iniciar algunos juicios a nivel internacional, pero la visión, digamos, estratégica y la visión, digamos, premonitoria del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en ese texto pequeño, repito, de más o menos la mitad de una cuartilla, que quedó en el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, se establece claramente la soberanía de México sobre sus recursos energéticos y que los problemas que se puedan derivar de esta situación energética se tienen que resolver en tribunales nacionales. Eso también es una visión importante del presidente de la República y es una lucha que vamos a emprender en estos días. O sea, la lucha de un pueblo que quiere construir por sí mismo su propio camino, sin ataduras, sin subordinación a empresas o gobiernos extranjeros, y la lucha que van a dar estas transnacionales para tratar de doblegar la voluntad de independencia y de soberanía de nuestro pueblo. Entonces es un llamado a todo el pueblo de México a ya no permitir estas presiones, chantajes de estas empresas transnacionales hacia un gobierno patriótico que es el gobierno que encabeza el licenciado López Obrador. Entonces los quiero hacer esa invitación, reproducir por todos los medios que tengamos al alcance esta pequeña cuartilla, pero muy profunda, que es lo que quedó en el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá, la defensa irrestricta de la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en la defensa de los recursos energéticos del país? Porque, como dice el presidente de la República, es la palanca del desarrollo nacional. Queremos construir una patria libre e independiente en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno alimentario, en el terreno tecnológico, en el terreno científico, en el terreno energético, y tiene mucha razón, repito, cuando dice
Y esto lo dijo y lo expuso al pueblo desde el año 2004, cuando dio a conocer su proyecto alternativo de nación. Precisamente es el punto 3, para que ustedes lo puedan ver también. Los energéticos como palanca del desarrollo nacional. Y ahí él habla de que se tienen que integrar tanto el petróleo, el gas, como la energía eléctrica. Y hoy reafirmó, ¿por qué? Porque en el periodo que él lleva como presidente de la República no ha habido los aumentos que se dieron de manera sistemática, e incluso los gasolinazos en el periodo neoliberal. Los aumentos que ha habido son solamente para compensar la inflación. Y también sabemos que semana a semana, los lunes, se presenta quiénes son en los precios de los energéticos, sobre todo de los combustibles y del gas. Y en el tema de la energía eléctrica, pues es evidentemente la CFE quien lleva la batuta, y que en la proyección neoliberal, como él lo explicó en la mañana, para el periodo terminando el 2024, la intención de las empresas transnacionales, sobre todo españolas, en la generación de energía eléctrica era que para 2024 estas empresas estuvieran generando el 80% de la energía eléctrica en nuestro país. Ahorita están generando el 46%, pero esos no son ambiciosos, quieren más. Y al final es sustituir a la Comisión Federal de Electricidad o privatizarla. No lo han planteado del todo porque la red de distribución de energía eléctrica que ha creado la CFE y las empresas estatales durante todos estos años, pues es una red que abarca toda la República, muy extensa y muy costosa. Pero casi estamos seguros que otro traidor a la patria que pudiera llegar a la presidencia, pues pudiera también, en el ánimo o con el argumento de modernizar la red, pues privatizarla. Pero afortunadamente tenemos un presidente patriota que no va a permitir eso. Y nosotros somos un pueblo también patriota que no lo vamos a permitir. Por ese tema energético, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es efectivamente, el licenciado López Obrador tiene razón, es la palanca del desarrollo nacional. Por ejemplo, cuando se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, unos meses después, unos 2 años después, Lenin, que fue el dirigente de esta gran nación, planteó una frase. Él decía: socialismo significa electrificación más poder soviético. O sea, construir una patria socialista, la primera en el planeta, la más extensa territorialmente, implicaba 2 cosas: poder del pueblo a través de los soviets y electrificación de la nación. Bueno, pues desde ese tiempo se entiende, efectivamente hace más de casi 100 años, cuando se planteó esta tesis, que la energía eléctrica es palanca del desarrollo nacional junto con los demás energéticos. Y fíjense, eso se hizo aproximadamente en el año 1922. Teniendo el control energético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas posibilitó que, por ejemplo, en el año de 1957, casi 35 años después, se lanzara el primer satélite artificial del planeta, que fue el Sputnik, hablando ahora de las vacunas Sputnik V. Pero además permitió, porque esto casi no se resalta en los medios occidentales de comunicación, que fuera el primer país que posara naves en la Luna de manera suave. Fue el primer país que extrajo muestras lunares a través de los robots y las trajera a la Tierra. Fue el primer país que lanzó el primer hombre al espacio, y la primera mujer al espacio también, Valentina Tereshkova. Pero la base de ese desarrollo independiente y autónomo de las potencias occidentales fue precisamente la soberanía energética, y particularmente la electrificación de todo el territorio más extenso que ha existido de un país independiente, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso entonces es que las grandes transnacionales tienen puesta la mirada en la palanca energética, es lo que mueve al mundo. Y aquí estos malos presidentes, traidores a la patria, sobre todo los del gobierno de cambio, que fueron los gobiernos panistas, particularmente Vicente Fox y Felipe Calderón, son los que dieron entrada a todas estas transnacionales españolas. Hay que recordar que en el gobierno de Vicente Fox
se entregaron 36 contratos a empresas españolas, españolas y francesas, por cierto, para la generación de energía eléctrica. Pero esos 36 contratos violaron la Constitución. Pero como la mayoría de diputados y de senadores eran del PRIAN, pues se permitieron que se violara la Constitución. Y luego con Felipe Calderón, pues siguió el mismo proceso. Y hoy el presidente nuevamente denunció estos traidores a la patria, que cuando terminó, por ejemplo, de gobernar Felipe Calderón, pues fue contratado como empleado precisamente de Iberdrola, igual que la exsecretaria de Energía, Cristina Kessel. Y también el presidente hizo alusión a otro presidente traidor a la patria, que fue Ernesto Zedillo, que cuando terminó de gobernar, durante su periodo se privatizaron los ferrocarriles nacionales y más del 70% de esos ferrocarriles se privatizaron a favor de la empresa norteamericana Union Pacific, y entonces terminando su gobierno Zedillo, pues fue contratado también como empleado de la Union Pacific. Es entonces donde se mezclan los intereses políticos con los intereses económicos, pero de las grandes empresas transnacionales y de la oligarquía nacional. Entonces, aquí la lucha que está encabezando el presidente de la República es una lucha extraordinaria. Ya hablamos en la semana pasada del contenido del artículo 28 constitucional, donde nuevamente los privatizadores insisten en que no debe haber monopolios en México y caracterizan a la CFE como monopolio, a Pemex como monopolio, pero están equivocados, absolutamente equivocados. Porque el artículo 28 constitucional señala que las empresas estratégicas para el desarrollo nacional, como en este caso Petróleo CFE, no constituirán monopolios, porque esas empresas son para el desarrollo de nuestra patria. Y además esos recursos energéticos son propiedad de la nación mexicana. Hoy también el presidente de la República me regreso un poco. Dentro de la carta que leyó el presidente de México, que dejó al pueblo el presidente López Mateos, hay una parte donde menciona que efectivamente, aunque el pueblo de México todavía no tiene los cuadros técnicos suficientes para manejar la industria eléctrica, pero esos se van creando y esos se han ido creando, y ahora tanto la CFE como los extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza tienen elementos cualitativamente superiores, y con ello, desde el punto de vista de su preparación, de su firmeza y de su experiencia para manejar y hacer de esta empresa CFE una empresa de clase mundial. Sí la vamos a hacer una empresa de clase mundial, pero no entendida en el sentido de las palabras neoliberales, sino una empresa que se destaque a nivel mundial precisamente por la eficiencia, por la alta capacidad de sus técnicos, de sus ingenieros y de sus trabajadores en general, pero no al servicio de ninguna transnacional, sino al servicio del pueblo de México. Eso requiere lo que hemos también estado mencionando, y con esto vamos concluyendo los comentarios a esta conferencia matutina del día de hoy, 9 de febrero, eso requiere también la generación de una gran revolución técnica científica en nuestro país. Y el presidente de la República está poniendo las bases para esa gran revolución técnico-científica, es decir, crear los cuadros técnicos científicos necesarios para el desarrollo independiente y autónomo de nuestra patria. Ese es el camino y esa es la lucha. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que puedas difundir los videos, comentarlos. Te agradeceríamos mucho tus comentarios en Facebook, tu suscripción al canal de YouTube, y también agradecemos mucho a todas las personas que se han suscrito como colaboradores de estas pláticas matutinas que realizamos día a día. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.